España el expositor, el ingeniero Javier Hurtado, ¿sí? Él es ingeniero químico colegiado de profesión, tiene más de 15 años de experiencia en implementaciones, mantenimientos y auditorías en sistemas integrados de gestión. ¿Sí? Ha laborado en diversas empresas, ¿no? De los diversos sectores, tales como Punto Rojo Soluciones Integrales, Quanta Services Perú, Tech Mahindra de Perú, SAC, Cobra, Sociedad Anónima, EPLI, SAC, Vinda Ingenieros, entre otras empresas. Actualmente, él es auditor líder en ICO y C Certification. Ambas son organismos de certificación de sistemas de gestión. Él es auditor líder para las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 21001, ISO IEC 27001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001 y entre otras normas más. Además, también es auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para auditorías externas en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es máster internacional en innovación y sostenibilidad por EADA y actualmente está cursando el MBA en Centro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Sí? Bueno, en esta charla ya algunas personas que se han inscrito nos han preguntado que desean obtener el certificado. ¿Sí? Para otras personas que aún deseen, ¿no? Esta charla se va a certificar y el costo va a ser de 20 soles, ¿sí? Los que deseen pueden escribir al número que aquí aparece al WhatsApp, ¿no? Que es el número es uno de los administradores del grupo de WhatsApp, es el 947-358-781, indicando sus nombres completos. Sí, aquí está también, nosotros nos inscriben y nosotros le vamos a pasar la cuenta bancaria para que hagan el depósito. Para los que deseen la certificación, pues lo que se les va a entregar es el certificado, el video de la charla y las diapositivas de la charla. Bien, sin más, le doy pase a nuestro expositor, el ingeniero Hurtado, para que inicie con la charla del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas noches con todos. Ya me presento, Patricia, soy el ingeniero Javier Hurtado y en esta oportunidad voy a brindarles esta charla de actualización profesional. Ya vamos a ver cuáles han sido los principales cambios de la norma ISO 37001 en su versión 2025, que es relacionada al sistema de gestión antisoborno. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, es identificar y entender los principales cambios de la norma ISO 37001 en su versión 2025, que como vamos a ver en el transcurso de esta sesión, que va a ser una sesión muy breve, de una hora, va a ser una hora muy interesante, vamos a ver, vamos a ver los puntos clave de los cambios de la norma 37001. Muy bien. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Vamos a ver una introducción de las normas ISO 37001. Vamos a ver cuáles son los principales cambios de la norma 37001 en su versión 2025. Vamos a ver cuáles son los pasos para seguir esta migración. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a hacer una pequeña introducción de la norma ISO 37001, por favor. Estas normas de los sistemas de gestión de cumplimiento, compliance, sabemos que en el ámbito peruano tenemos tres herramientas para la gestión del cumplimiento, dos herramientas internacionales y y una de carácter legal, de carácter nacional. Tenemos
dos normas internacionales relacionadas al cumplimiento, principalmente la norma 37001 en su versión 2025, que nos habla sobre los requisitos del sistema de gestión antisoborno y cómo detectar y prevenir este soborno. La norma ISO 37301-2021, que nos habla sobre la gestión de cumplimiento, ¿no? Que nos indica que debemos cumplir todo el marco regulatorio, ¿no? Y los documentos o los otros requisitos que la organización quiera suscribirse. Y la otra herramienta del sistema de gestión de cumplimiento es la ley 3424, que es la ley eh, que da el marco de referencia para el modelo de prevención, ¿ya? El modelo de prevención de delitos. Esta ley 3424, modificada recientemente el año pasado por la ley 31704, ya incorpora más definiciones de los diferentes delitos, ¿ya? Antes eran 5, ahora son más de 20 delitos que nos habla esta ley la ley 3424, ahora actualizada con la ley 31740. Y en febrero de este año salió el reglamento de esta modificatoria de ley, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver rápidamente este esquema, ¿ya? Los cuadritos de color verde son las normas que ya son publicadas y ya que deben conocer. Por ejemplo, la 37.000 que nos habla sobre la gobernanza de las organizaciones, la 37.004 que nos habla sobre el modelo de madurez de la gobernanza, la 37.004 que nos habla sobre la gestión de denuncias. Es una norma muy, muy interesante para ver el tema de denuncias. La 37.005 que nos habla sobre la selección y creación y utilización de indicadores, la 37.003 que nos habla sobre la gestión del control de fraude, y la 37.008 que habla sobre las investigaciones internas de las organizaciones. Muy bien. Las que están, em, esas son las normas que son publicadas, ¿ya? Normas que están ahorita en plena revisión o por aprobar son la norma 37.009 que habla sobre el conflicto de interés, que justamente la norma que vamos a ver hace mención a esta norma que todavía no ha sido publicada, que es la 37.009, y la 37.302 que habla sobre la evaluación de la efectividad e indicadores de la gestión compliance. Muy bien, pero también tenemos normas por elaboración por parte del comité de ISO. Tenemos la norma 37.006, la norma 37.014, la 37.303 que habla sobre las directrices para la gestión de competencias, y la norma 37.304 que nos habla también, o esta es la norma para los requisitos para los organismos que realizan auditorías y certificación de sistemas de gestión de cumplimiento. Bien. Y por último, tenemos las normas que son transversales a los diferentes sistemas de gestión. Tenemos, por ejemplo, las de color rojo, la de color negro, que tenemos la norma ISO 31001, que habla sobre la gestión de riesgos, la ISO 19011-2018, que nos habla sobre la gestión de auditorías, y la reciente publicada ISO 17012-2024, que habla sobre las directrices para el uso de auditoría remota en los sistemas de gestión. Muy bien, todas estas normas, estas directrices complementan bastante para la gestión tanto de cumplimiento como para la gestión antisoborno. Bien, un oficial de cumplimiento o un oficial antisoborno debería o debe conocer estas normas para garantizar sus competencias y poder responder adecuadamente a cualquier tema relacionado al cumplimiento o a la gestión antisoborno. Muy bien, ahora sí, vamos a arrancar viendo cuáles son los principales cambios de la norma ISO 37001 en su versión 2025. Como ustedes recordarán, esta norma fue publicada el 28 de febrero del 2025, ¿no? Hay ciertos cambios, hay algunos cambios de forma y hay algunos cambios sustanciales de esta norma. El primer cambio importante es que esta norma se alinea a la estructura armonizada. Ojo, a la estructura armonizada.
La estructura armonizada es una evolución de la estructura de alto nivel, ya que si bien es cierto, es muy parecida, hay algunos pequeños cambios. En esta estructura armonizada se incluye el tema del cambio climático y se incluye dentro de la planificación la gestión del cambio, algo que no estaba dentro de ese esquema de estructura de alto nivel. Ahora o a partir del 2024, y esto se llama estructura armonizada. Muy bien. Vamos ahora a ver los principales cambios en definiciones. En definiciones tenemos dos cambios importantes. El primero es relacionado al órgano de gobierno. Ahora nos indica la norma, ¿no? En esta versión, que es persona o grupo de personas que tiene la máxima responsabilidad sobre la organización. Muy bien. El órgano de gobierno, que puede ser una sola persona o un comité de personas, ¿no? Incluyen diferentes cargos que no pueden ser juntas de supervisión, puede ser un director único, pueden ser directores mancomunados o varios directores. Es una de las notas que nos dice esta definición. Muy bien. También la norma nos comenta o nos indica como parte de las notas que la alta dirección que el término alta dirección es para describir un rol dependiendo del estándar y del contexto organizacional, que reporta y es responsable ante el órgano de gobierno. Es decir, que va a rendirle cuentas al órgano de gobierno, que es la entidad máxima dentro de una organización. También nos indica una nota, ¿no? Que no todas las organizaciones, en particular las pequeñas y medianas, tendrán un órgano de gobierno. ¿Ya? Indica exactamente un órgano de gobierno independiente, ¿ya? En tales casos, la alta dirección va a ejercer este rol de órgano de gobierno, algo que ya sabíamos en la anterior versión, ¿no? Con respecto a la definición de contratar externamente, esta definición se ha retirado, ya no se encuentra en la versión actual, pero se ha actualizado la definición de conflicto de interés. La definición de conflicto de interés, que justamente hay algunos cambios dentro de la norma, específicamente en el punto 7222E de contratación de empleados, donde hace más énfasis al tema de conflicto de interés, inclusive en el anexo, también han agregado ciertos ítems como parte de los temas de conflicto de interés que también los vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver esta definición. Esta definición de conflicto de interés es una situación en la que la parte interesada tiene un interés, puede ser personal o un interés de repente organizacional, ya sea directo o indirecto, que puede comprometer o de cierta manera interferir en su capacidad de cómo responder. Muy bien. Acá indican dos notas. La primera nota nos dice que pueden existir diferentes tipos de intereses personales, como comerciales, financieros, familiares, profesionales, religiosos, políticos. Muy bien, muy bien. Hay un término que sí es nuevo, totalmente nuevo, no se encontraba en la versión anterior, que está relacionado con la cultura antisoborno. Este término de cultura antisoborno lo vamos a ver también como parte de los requisitos nuevos en el punto 513 de la norma y también en el anexo. En el anexo se ha agregado también como parte de la cultura antisoborno qué recomendaciones se van a tener para la cultura antisoborno. Muy bien, vamos a ver entonces la definición de cultura antisoborno, ¿no? Son los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que tiene la organización? Pues estos valores tienen que estar relacionados a los valores de la gestión antisoborno, ¿no? Por ejemplo, una cultura de integridad, transparencia, honestidad, cumplimiento. Son los valores que nos introduce la norma ISO 37001. La ética, las creencias y las conductas que existen en toda organización e interactúan con la estructura y los controles de la organización para generar normas de comportamientos.
que sean propicias para la política antisoborno y su sistema de gestión. Entonces, esa es la definición que nos da la norma 37.001. Y este término también ha sido adaptado a la norma 37.301, que era cultura de cumplimiento. Ahora sí, vamos a ver los cambios de los requisitos, ¿ya? Vamos a ver los cambios de los requisitos. Eh, en la parte izquierda vamos a tener la norma ISO 37001 2016, en donde aparezca un ítem subrayado de rojo, es la parte que se está eliminando. Y en la parte derecha vamos a tener a la norma ISO 37001 versión 2025. Cuando encontremos un ítem o una palabra que está subrayada de azul, es la palabra o es el cambio que ha habido en esta norma. Muy bien, por favor, atentos porque al finalizar vamos a hacer un pequeño taller de Kahoot muy, muy corto de 12 o 13 preguntas, únicamente de los cambios de esta norma, ¿ya? Muy bien, con respecto a la cláusula 4.1, comprensión de la organización y su contexto, en realidad no ha habido un cambio sustancial, a excepción que se ha incluido lo que ya anteriormente estaba en la enmienda 1, sobre la organización también debe determinar si el cambio climático es un factor relevante o una cuestión relevante, ¿ya? Esto no estaba en la norma 37.001, pero estaba en la enmienda. Ahora ya pertenece como parte de los requisitos del contexto. Es decir, que yo debo evaluar si la gestión, eh, si hay algún tipo de, debo evaluar que si el cambio climático es un factor importante o relevante, pertinente para mi gestión antisoborno. Bien. Como parte de la cláusula 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, básicamente no ha habido un cambio sustancial, pero sí se ha agregado algo importante. El inciso C nos indica la organización debe determinar, nos indicaba primero las partes interesadas, que son pertinentes al sistema de gestión antisoborno, y los requisitos de estas partes interesadas. Y en la parte C nos indica cuáles de estos requisitos serán abordados a través del sistema de gestión antisoborno. Es decir, da más profundidad a que estos requisitos, cómo los voy a abordar, a tratar. Bien, eso es algo que se ha agregado con respecto a la nueva versión. Y hay una nota, que también es una nota que aparecía en la enmienda 1, que nos indica que las partes relevantes pueden tener requisitos relacionados a cambio climático. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que tengo mi empresa hace la disposición de residuos sólidos con un proveedor, ¿no? Con un proveedor. Y de repente, en este interín de que hacen esta segregación de residuos sólidos, de repente puede que haya algún tipo de posible soborno por parte de este tercero, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que quiere la norma, que se identifique eh, si el cambio climático va a afectar al sistema de gestión antisoborno y posteriormente si estas partes pueden tener algún requisito, ¿no es cierto? Algún requisito relacionado. A ver, Patricia, por favor, si me ayudas, están ingresando algunos alumnos, por favor, si les puedes dar a admitir, Listo, ingeniero, ya está. por favor, ya muy bien. Con respecto a la cláusula 4.4, sistema de gestión antisoborno, mejor así. Con respecto a la cláusula 4.4, nos indicaba en la versión anterior que el sistema de gestión antisoborno debe contener medidas diseñadas para identificar y evaluar el riesgo. En esta nueva norma se elimina la palabra contener y se agrega, ¿no?, otras palabras relacionadas a que se debe documentar, algo que no estaba en este punto, en el 4.4. Acá te lo pide textualmente, el sistema de gestión antisoborno debe documentarse e incluir
medidas relacionadas para identificar y evaluar el riesgo de soborno, así como prevenir, detectar y enfrentar casos de soborno. Muy bien. Con respecto a la evaluación de riesgo, y en varias partes de la norma, se ha eliminado el término de forma regular o de manera regular por intervalos planificados. En la mayoría de casos, no en todos, ¿ya? Porque por ahí en debida diligencia sigue manteniéndose que se hace de manera periódica, de manera regular. Pero en casi todas las cláusulas se ha cambiado esa expresión de forma regular a intervalos planificados. Entonces, el nuevo cambio en la norma 37001 nos dice que la organización debe realizar a intervalos planificados la evaluación de riesgos de soborno. Es un cambio muy, muy sencillo, muy puntual. Con respecto al órgano de gobierno, cuando veamos la norma y veamos el órgano de gobierno, en la versión anterior se colocaba si existe, ¿no? En esta norma se ha eliminado por completo la palabra si existe. ¿Ya? Entonces, ahí eso se ha eliminado. Pero sí se ha agregado que cuando la organización cuente con un órgano de gobierno independiente, dicho órgano debe demostrar su liderazgo y compromiso. ¿Ya? A ver, el 4.4 no requiere exactamente un procedimiento, pero sí te indica que se documente. ¿Ya? El 4.4 no indica exactamente un procedimiento, pero indica que se debe documentar. Ya nosotros debemos ver la manera de cómo vamos a documentar nuestro sistema de gestión antisoborno. Puede ser de repente un manual, puede ser de repente un mapa de procesos, ¿no? Ajá, sí, claro, con los documentos de gestión, sí. Lo recomendable o lo usual, lo típico es tener un manual de sistema de gestión antisoborno. De esa manera podemos documentar el sistema, ¿no? Muy bien. Estábamos hablando sobre el órgano de gobierno, ¿no? Que el órgano de gobierno independiente es un órgano independiente y dentro de dentro de esos compromisos y dentro de esos compromisos que tiene el órgano de gobierno, prácticamente no han cambiado, a excepción que el último compromiso que nos habla sobre ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de gestión antisoborno por la alta dirección, sus resultados esperados y su eficacia. El tema de sus resultados esperados o sus resultados previstos es algo que se ha agregado como parte de los compromisos y responsabilidades que tiene el órgano de gobierno. Esta parte, sus resultados esperados, ¿no? O sus resultados esperados no estaba en la versión anterior. También nos indica que estas actividades deben llevarse a cabo por la alta dirección si la organización no tiene un órgano de gobierno independiente. Nos comentan también como parte, en realidad este es un requisito, pero dado que no tiene un debe, ¿no? Igual lo comento, ¿no? Es como parte de un requisito nos indica que para mayor orientación sobre los roles de órgano de gobierno y la alta dirección, se revise la norma 37.000. Bien. Aquí les hago como una pequeña nota, ¿no? Este requisito debió ser con una especie de nota, más que un requisito tal cual, pero la norma lo ha dejado como un requisito puntual. Muy bien, con respecto a alta dirección, la alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno. Aquí vamos a ver que justamente nos indicaba que se tiene que asegurar que el sistema de gestión antisoborno, incluyendo la política y los objetivos, se establezca, implemente, mantenga y revise para abordar adecuadamente los riesgos de soborno de la organización. Vemos que esto se ha eliminado y en su defecto quedado así. Y se asegura que el sistema de gestión antisoborno, incluyendo la política y los objetivos, se establezca. Muy bien. También nos habla sobre que hay que asegurarse que la integración de los requisitos del sistema de gestión antisoborno en los procesos de negocio de la organización. Este término de negocio no estaba en la versión anterior.
Acá le da más énfasis que no solamente en los procesos, sino tiene que ser del negocio, ¿no? De la organización. Con respecto a la cláusula 512, nos indica también que se tiene que asegurar que los recursos necesarios para el sistema de gestión antisoborno estén disponibles. El término disponible no estaba en la versión anterior. Y también nos indica que tiene que asegurarse que el sistema de gestión antisoborno alcance los resultados previstos. Ya habíamos indicado que parte de los resultados previstos del sistema de gestión antisoborno es prevenir, detectar y responder el soborno. Muy bien, también tenemos un cambio muy ligero en el inciso K de la alta dirección que nos indica que se tiene que fomentar el uso de procedimientos de denuncia para plantear inquietudes sobre sospecha de sobornos y soborno real. Ya antes solamente nos indicaba el uso de procedimientos para reportar la sospecha de soborno. Acá nos indica procedimientos de denuncia para plantear inquietudes. Eh, También nos indica, justamente hay un cambio muy ligero que nos habla o que agrega el término de sistema de gestión antisoborno dentro de este punto, el punto L, ¿no? Que se asegura que ningún miembro del personal sufra represalias, discriminación o medidas disciplinarias, ¿no? Por informes de buena fe en caso de que hubiera algún tipo de sospecha de soborno dentro del sistema de gestión antisoborno. Muy bien, hay una nota justamente en este punto de la alta dirección y la referencia a negocios en este documento debe interpretarse de manera amplia, incluyendo actividades que son relevantes para la existencia de la organización. Es decir, qué es lo que hace fundamental que mi organización funcione como tal. Cultura antisoborno es un requisito nuevo, totalmente nuevo, es algo que no estaba en la norma anterior y nos indica que se debe desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en todos los niveles. Ojo, la cultura antisoborno no solamente es para la alta dirección, sino se tiene que mantener y promover en todos los niveles. También nos indica que el órgano de gobierno, la alta dirección y los directores deben demostrar un compromiso activo, visible y constante hacia un estándar de comportamiento y conducta, ¿no? Que requiere la organización. Y también nos indica que la alta dirección debe fomentar comportamientos que apoyen la política antisoborno y la gestión antisoborno. Justamente cuando hablamos de estos comportamientos, también está involucrada el tema de los valores. ¿Qué valores yo voy a, de cierta manera, incentivar acá a los trabajadores para el sistema de gestión antisoborno? Y habíamos mencionado que tenemos cuatro valores fundamentales para la gestión antisoborno. Es la integridad, la transparencia, la honestidad y el cumplimiento. Con respecto a política antisoborno, se ha eliminado algunos términos como mantener y revisar la política antisoborno, eso ya se ha eliminado, y se ha incluido el término, también se ha cambiado el término de función antisoborno. Anteriormente era función de cumplimiento antisoborno. En todo el documento se ha cambiado, ¿no? Y ahora es función antisoborno. Con respecto a política antisoborno, no hay un cambio sustancial. Se han eliminado algunos temas, pero no ha habido un cambio adicional en política. Con respecto a responsabilidad, se ha eliminado justamente en la cláusula 531 responsabilidad y autoridad. Nos indicaba que la alta dirección debe tener responsabilidad general para la implementación y el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno, tal como lo describe el apartado 512.
este término se ha eliminado, ya no figura en la nueva versión. También nos indica que la alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y las autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. Ya se ha eliminado también y a través de todos los niveles. Se entiende que es a través de todos los niveles. Es por eso que también la norma lo ha retirado. eh, Roles y responsabilidades. Acá también indicaba que los directores en cada nivel deben ser responsables de requerir que el sistema de gestión antisoborno se aplique y se cumplen en su departamento o función. Aquí se ha eliminado el término los requisitos del sistema de gestión, sino solamente habla del sistema de gestión como tal. ¿Bien? Y el órgano de gobierno, si existe, el término si existe también se ha retirado, ¿no? Eh, La alta dirección y cualquier miembro del personal deben ser responsables de entender y cumplir y aplicar el sistema de gestión antisobornos. Ya no hablamos de los requisitos, sino hablamos del sistema de gestión antisoborno, es decir, todo lo que compromete a la gestión antisoborno, no solamente los requisitos puntuales de la norma. De repente también estamos trabajando, por ejemplo, con el modelo de prevención de acuerdo a la ley 3424, sus reglamentos y sus modificatorias. Entonces, eso abarca más que los requisitos de la misma norma, sino abarca ya el sistema de gestión antisoborno como tal. Muy bien, con respecto a función antisoborno, no ha habido un cambio sustancial en este requisito, pero sí, eh, pero sí nos indica justo en el punto D que la alta dirección puede asignar parte, parte o la totalidad de la función antisoborno o partes interesadas. Ya antes la norma nos decía partes externas. ¿Quiénes son las partes externas? Ahora no, nos dice partes interesadas a la organización. Que la alta, es decir, que puedes subcontratar. Porque cuando hablábamos de partes externas, se entendía como una empresa, como una organización en sí. Pero ahora nos indica partes interesadas. Puede ser un consultor independiente, puede ser una consultora, puede ser una empresa contratista que se dedica a hacer la labor de función de cumplimiento. Pues sí, se puede delegar esa función, pero siempre y cuando haya alguien que de cierta manera alguien de la organización supervise esa labor que está siendo subcontratada y que esta persona que supervise esa labor tenga autoridad. Por ejemplo, puede ser el gerente de finanzas, ¿no? Que tiene la autoridad, ¿no? Y subcontrata, ¿no? A una empresa X para que haga el rol de función antisoborno. ¿Bien? Esta función antisoborno va a ser vigilada o va a estar monitoreada por parte de este gerente de finanzas que tiene la autoridad y que va a revisar que realmente haga su trabajo adecuadamente. Muy bien. Con respecto a acciones para tratar riesgos y oportunidades, eh, hay unos cuantos cambios en este apartado, ¿ya? Acá nos indicaba justamente que al planificar el sistema de gestión antisoborno debe considerar cuestiones referidas tanto en el apartado 4.1 como en el apartado 4.2 y determinar los riesgos. Acá se ha eliminado, ¿no? La frase identificados en el apartado 4.5. Se ha eliminado. Y las oportunidades que sea necesario enfrentar con este fin. Aquí se ha eliminado las oportunidades para mejorar. Bien, muy bien. Y justamente como parte de esas acciones, nos indicaba en la versión anterior que hay que asegurar razonablemente que el sistema de gestión antisoborno pueda lograr sus objetivos. Aquí ha habido un cambio y se han eliminado algunas cosas y se han agregado otras. Por ejemplo, indica que se debe asegurar que el sistema de gestión antisoborno pueda lograr los resultados previstos. ¿Ya? También nos indica que debe prevenir o reducir efectos no deseados.
Muy bien. Eh, y de ahí no hay otro cambio relacionado justamente a acciones para abordar o para tratar riesgos y oportunidades. Hay un cambio importante que es la cláusula 6.3, que es planificación de cambios. Y este es un cambio que viene de la nueva estructura armonizada. Ya les comenté que a partir de 2024 los documentos están o van a tener esta estructura armonizada, que es muy parecida a la estructura de alto nivel, solamente que se está agregando el tema del cambio climático en el punto 4.1 y se está agregando en el punto 6.3 el tema de planificación de cambios. Una norma donde he visto que, bueno, 9001 lo tiene textualmente, 27001 también lo tiene, el tema de planificación de cambios. ¿Y qué nos dice? Que la organización debe determinar la necesidad de cambios en el sistema de gestión antisoborno y estos cambios se deben llevar de manera planificada. De manera planificada. Muy bien. Por ejemplo, la transición de la norma 37001 2016 a 2025 es un cambio que tienen que ustedes identificar dentro de su matriz de cambios, dentro de sus formatos de gestión de cambio que tienen. Bien, ahí tienen que poner exactamente qué acciones van a tomar, ¿no? Quiénes van a ser los responsables para este cambio, ¿no? Para este cambio de versión. Con respecto al proceso de contratación, ya que es la cláusula 7.2. La cláusula 721, competencia, generalidades de competencia, no ha tenido un cambio, no ha tenido ni un cambio. La cláusula 7.2, proceso de contratación, tiene un ligero cambio, más que cambio, le han agregado un ítem más donde en la cláusula 7221 dice, en relación con todo su personal, la organización debe implementar procedimientos tales y nos indica una serie de procedimientos, la A, B, C y D, y se ha agregado el E, donde indica que se informa al personal sobre la necesidad de reportar conflictos de intereses reales y potenciales. Esto no estaba en la versión anterior y es algo nuevo, ¿ya? Es decir, que al momento de que el personal ingrese, pues hay que informarle de cómo van a reportar adecuadamente si hay algún tipo de conflicto de interés real o potencial. Esto es algo nuevo que no estaba en la versión anterior. Con respecto a la cláusula toma de conciencia, esta cláusula 7.3, toma de conciencia de la versión 2016, se ha desgregado y ahora tenemos cuatro subcláusulas dentro de toma de conciencia. ¿Ya? Justamente la cláusula 7.3.1 es toma de conciencia del personal. ¿Qué cosas, qué temas debe interiorizar el personal? Bien, vamos a hablar sobre los cambios específicos. ¿Qué cosas se ha agregado nuevo con respecto a la versión anterior? Los procedimientos y el sistema de gestión antisoborno y su deber para cumplirlos es un tema nuevo, ¿ya? En la versión anterior nos hablaba pero sobre los procedimientos antisoborno, que también lo habla en esta versión, en la cláusula A, pero en la cláusula D nos indica sobre los procedimientos y el sistema de gestión antisoborno y su deber para cumplirlos. Acá estamos hablando de procedimientos no tienen que ver con la gestión antisoborno, pero sí también ayudan a la gestión. Por ejemplo, procedimientos de selección de personal, procedimiento para las auditorías internas, las acciones correctivas, para el control de la información documentada, son procedimientos de la gestión. Otro tema que se ha agregado, que es como parte de toma de conciencia, son los beneficios de informar sobre las sospechas de soborno. Es decir, que se le tiene que comunicar al personal, no solamente comunicar, sino tiene que interiorizar el personal cuáles son los beneficios sobre reportar una sospecha de soborno, ¿no? Muy bien. Y también nos indica que la organización debe conservar información documentada sobre el programa de concientización, cuándo y quién se proporcionó. Esto es algo nuevo que no lo indicaba en la anterior norma.
¿ya? También nos impide con información documentada. Con respecto a la cláusula 732, tenemos, ¿no? que todo este requisito es nuevo. Esta es la formación, el entrenamiento, pero para el personal. Es decir, aquí la organización debe proporcionar adecuada y apropiada formación antisoborno de su personal. Dicha formación debe abordar temas importantes, ¿no? De acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgo de soborno. Quiere decir que de mi personal, ¿no? De repente tengo personal que es sensible al soborno o que representa más que un riesgo bajo de soborno, pues tendré que brindarle ese tipo de capacitaciones. Tendré que brindarle todo ese tipo de capacitación. Pero de repente si mi personal no representa un riesgo de soborno o más que un riesgo bajo de soborno, de repente es un nivel bajo, pues solamente con comunicarle la política, indicarle el canal de denuncia, ¿no? Alguna charla de integridad, ¿no? Podría ser suficiente. Pero para el personal que sí tiene o representa más que un riesgo bajo de soborno, sí tienen que comunicarse todos los requisitos que nos pide el punto 732 como políticas y procedimientos aplicables a la gestión antisoborno, el riesgo de soborno y el daño que puede causar a ellos y a la organización como resultado del soborno, las circunstancias en las que puede ocurrir el soborno en relación de sus funciones y cómo reconocer estas circunstancias. También, cómo reconocer y responder a las solicitudes de ofertas de soborno. Otro tema que también se debe incluir dentro de esta formación es cómo pueden ayudar a prevenir y evitar el soborno y reconocer los principales indicadores de riesgo de soborno. Aquí saliéndome un poquito, ¿no? Sobre el tema de los indicadores de riesgo de soborno, tenemos indicadores a nivel internacional. Ya tenemos el índice de transparencia, ¿ya? Ahí tenemos los indicadores, ¿no? Cómo, qué tan corrupto son los países de acuerdo de acuerdo a este indicador, ¿ya? Indicador de transparencia. Muy bien. Y también tenemos que tener información sobre la capacitación y los recursos disponibles. También este punto de formación de personal nos indica que la organización debe conservar como información documentada los procedimientos de formación, el contenido de la formación y cuándo y quién lo proporcionó. Esto sí nos pide textualmente como un procedimiento y que tiene que ser documentado. Muy bien. Muy bien. El punto F ya exactamente no es no es exactamente, el punto F no es como que un punto exacto de la capacitación, no es un tema de capacitación, sino nos habla sobre la información en general de capacitación y los recursos disponibles, ¿ya? Si tuviera que colocar, por ejemplo, un GAN de programa de capacitación, lo pondría solamente exacto, hasta el punto E. El punto F es más que todo el mecanismo, ¿no? que van a utilizar, que es parte de los registros. Y justamente eh, todo esto, ¿no? Tanto el procedimiento de formación, el contenido de la formación, ¿no? Y los registros, pues van a tener que conservarse. Bien. Y esto es algo nuevo, ¿ah? Porque la norma del año de 2016 no te indicaba exactamente el tema del procedimiento de formación. ¿Se acuerdan que en la antigua versión solicitaban solamente nueve procedimientos? Bien, en esta nueva versión están solicitando 11 procedimientos. Bien, el tiempo de conservación lo establece la organización. ¿Ya? El marco regulatorio no nos da un tiempo de conservación para este tipo de registros. Bien. Con respecto a la formación de los socios de negocio, la norma nos indica que los socios de negocio que representen
más que un riesgo bajo de soborno, ojo, más que un riesgo bajo de soborno, tienen que implementar procedimientos para abordar la formación antisoborno para estos socios de negocio que actúan en su nombre o para beneficio y que puedan presentar más que un riesgo bajo de soborno. Muy bien, aquí la organización también va a tener que identificar primero cuáles son sus socios de negocio que representan más que un riesgo bajo de soborno y va a tener que designar recursos para la capacitación, para la formación a estos socios de negocio con respecto a algunos temas importantes de la gestión antisoborno. Y acá también nos indica que para los socios de negocio, ya sabemos, para los socios de negocio que representan más que un riesgo bajo de soborno, se debe mantener información documentada sobre los procedimientos de formación, el contenido de la formación, cuándo y a quién fue proporcionada esta formación. Muy bien, y justamente la norma nos indica una nota que los requisitos de formación para los socios de negocio pueden ser comunicados a través de requisitos contractuales o similares implementados por la organización, el socio de negocio o por las partes designadas para este propósito. Otro cambio importante que no estaba en la versión anterior es los programas de toma de conciencia y formación. Aquí el personal debe proporcionar toma de conciencia y formación antisoborno desde el momento de la contratación, a intervalos planificados, determinando, ¿no?, que sea apropiado para sus funciones y los riesgos de soborno a los cuales están expuestos. Estos programas de concientización deben ser actualizados a intervalos planificados según lo sea necesario para reflejar, ¿no?, información relevante. Quiere decir, pues si este año tengo un programa de toma de conciencia de formación, pues tengo que revisarlo, ¿no? Y al otro año tengo que actualizarlo. De repente hay algunos temas que no los voy a considerar este año, ¿no? O unos temas que tengo que reforzar más. De repente tengo problemas que el personal no entiende bien la política o no entiende qué es un riesgo de soborno, qué es un riesgo entrante, qué es un riesgo saliente. Pues tendré que agregar algún curso adicional para que el personal entienda y asimile esos conocimientos y los haga, ¿no?, parte de su día a día, ¿no? Que conozca esos términos. Con respecto a la cláusula 7.5, especialmente la 7.5.2, la versión 2016 indicaba creación y actualización. El único cambio que hay acá es que se agrega que es creación y actualización de la información documentada. No hay un cambio sustancial en este requisito, ¿ya? En la cláusula 8.1, planificación y control operacional, no hay un cambio sustancial, pero hay algunas pequeñas hay algunos agregados adicionales. Veamos. La organización, en la versión anterior, nos decía que la organización debe asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados. En esta versión nos indica, vamos a, ahí está, nos indica que debe asegurarse que los procesos, productos o servicios contratados externamente y que son pertinentes para el sistema de gestión antisoborno estén controlados. Bien, hay estos cambios, ¿ya? O este agregado adicional en productos y servicios. No solamente nos enfocamos en procesos, sino también los procesos, productos y servicios contratados externamente que son pertinentes para el sistema de gestión antisoborno están controlados. Eh, en el 8.9 no tenemos un cambio sustancial, solamente se ha agregado una nota, planteamiento de inquietudes, que para mayor orientación hay que ver la norma de ISO 37002, que es exactamente la norma de directrices para el canal de denuncia, ¿ya? Para hacer denuncias. Muy bien. El punto 8.10, investigar y abordar el soborno, solamente es agregado una nota que para mayor orientación se tiene que ver la norma 37.008, que es una de las normas que revisamos al inicio. Muy bien, con respecto a la cláusula 9.1,
seguimiento, medición, análisis, evaluación, se ha eliminado un requisito, ¿ya? Donde indicaba que la organización debe determinar quién es el responsable del seguimiento. Aquí la norma 2025 lo ha eliminado. ¿Ya? Ya no solicita exactamente que se determine quién va a ser el responsable del seguimiento. Igual se puede quedar eso como una buena práctica, ¿no? Dentro del programa de ejecución de los indicadores, ¿no? ¿Qué se necesita hacer seguimiento y medición? ¿Qué métodos van a utilizar? ¿Cuándo se va a llevar a cabo el seguimiento de la medición? También se ha eliminado esta frase, a quién y cómo debe reportar dicha información. Eso también lo he eliminado en la versión 2025. Y también he eliminado el término, la organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los métodos y resultados. Solamente indica, se debe conservar como información documentada apropiada como evidencia de los resultados. Con respecto a auditoría, en generalidades se ha agregado una pequeña nota referente a ver la cláusula A16, que es relacionada a auditorías, para obtener mayor orientación. Si nosotros revisamos puntualmente la cláusula 9.2, no ha habido algún tipo no se le ha agregado algún tipo o no ha habido un cambio sustancial en este requisito. Solamente han habido algunos pequeños ajustes, se han eliminado algunos cuantos requisitos, como por ejemplo, algunas cuantas palabras. Ya se ha eliminado, por ejemplo, el término competente. Eso no quiere decir que el auditor no es competente, claro que lo es, solo que lo han eliminado porque se entiende que el auditor es competente, ¿ya? Ahora dice, se seleccionar auditores, llevar a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad dentro del proceso. En la versión 2016 nos indicaba que los resultados de estas auditorías se informan a la dirección pertinente y a los niveles de la dirección pertinente y a la función de cumplimiento y al órgano de gobierno si existe. Ya habíamos indicado, ¿no?, que el término función de cumplimiento se ha reemplazado por función antisoborno y que cuando hablamos de órgano de gobierno ya se ha eliminado la frase si existe. Esto se elimina. No es un cambio importante realmente, pero es algo que deben tener en cuenta. Con respecto a la cláusula 923, el subtítulo no indicaba anteriormente, eso sí es nuevo, que es procedimientos, controles y sistemas de auditoría, pero el contenido tal cual no ha variado el punto anterior que estaba en la norma. Nada más el título es nuevo. Igual que en la cláusula 924, el título es nuevo, objetivo de imparcialidad. Antes no había un título o un subtítulo para esta subcláusula. Muy bien, con respecto a revisión por la dirección. La revisión por la dirección ahora se va a ver en generalidades, en entradas por la revisión por la dirección y salidas o resultados de la revisión por la dirección. Y acá teníamos antes revisión del órgano de gobierno. Esto va a ser parte o va a estar dentro de la revisión por la dirección. Ya lo vamos a ver dentro de generalidades de revisión por la dirección. Entonces, como parte de las generalidades de la revisión por la dirección, se ha incluido esto, o sea, que es lo que anteriormente estaba en la cláusula 932 de revisión por el órgano de gobierno, que es tal cual, solamente se han agregado algunas palabras que indica que el órgano de gobierno, y ya sabemos que es alguien que está por encima de la alta dirección, que puede ser una persona o un conjunto de personas, debe encargarse de examinar la implementación del sistema de gestión antisoborno por parte de la alta dirección a intervalos planificados. Como parte de las entradas de la revisión por la dirección, se ha incluido justamente en el punto C que la revisión por la dirección debe incluir cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión antisoborno.
Eso es un cambio importante que no estaba anteriormente en esta norma. Este cambio es muy parecido a lo que nos pide la norma 14.001 y la norma 45.001, justamente en la cláusula 9.3 de revisión por la dirección, ¿ya? Pero en la anterior versión de esta norma no lo mencionaba. Eso es un cambio, es algo nuevo para esta norma, ¿ya? Los cambios de las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión antisoborno. Ya habíamos visto esto, ya lo vimos en la anterior diapositiva. Eh, con respecto a los resultados de la revisión por la dirección, el título es nuevo, pero lo que solicita estaba en la anterior norma. Ahí sí estaba en la anterior norma, ahí se nos pasó ahí. Bien. En la cláusula 9.4 se ha agregado una nota con respecto a la revisión de la función antisoborno, que nos indica que la frecuencia de tales informes dependen de la estructura y la necesidad de la organización. Es decir, yo puedo hacer mi revisión por la función de cumplimiento de antisoborno de manera semestral, de manera trimestral, de manera anual. La organización lo va a definir dependiendo la estructura y la necesidad de la organización y dependiendo de los riesgos de soborno a los cuales está expuesta la organización. Tenemos un cambio eh, no conformidad y acciones correctivas va a ir a la cláusula 10.2 y mejora continua a la cláusula 10.1. Solamente ha sido un cambio transversal, no ha habido un cambio sustancial. Todo el contenido, tanto de mejora continua como de no conformidad y acción correctiva, se mantiene. Lo único que ha cambiado es el orden de los requisitos. Ahora, en la actual versión, perdón, ahora, en la actual versión, la cláusula 10.1 habla sobre la mejora continua y la cláusula 10.2 sobre la no conformidad y acciones correctivas. Cambios en los anexos. Tenemos algunos cambios, unos de fondo y otros de forma. Tenemos, por ejemplo, que en el anexo A2.1 se cambia la referencia de la ISO 19.600 por la ISO 37.301, que es la norma de compliance, la de requisitos. En el anexo A3 se cambia el título de razonable y proporcional por sistema de gestión antisoborno. No hay más cambios en esta parte. En el anexo 5.2 se ha ampliado y se ha reestructurado el A5.2 y se ha incluido la parte de cultura antisobornos, donde nos indica cuáles son los factores que ayudan a desarrollar una cultura antisoborno. Por ejemplo, que la gerencia implemente activamente, promueva y cumpla visiblemente con la cultura antisoborno, ¿no? A través de mentorías y liderazgo, que haya un énfasis en la cultura contra el soborno, que haya una comunicación continua con el personal sobre la cultura contra el soborno y el reconocimiento visible del logro del personal en promoción de la cultura contra el soborno de la organización. Son algunos factores que se pueden incluir para poder evidenciar que realmente que hay una cultura antisoborno en la organización. Y también se ha agregado el requisito 522, que es evidencia de la cultura antisoborno, ¿no? Se indica en el grado en que los elementos, tanto políticas, procedimientos, se hayan implementado y practicado adecuadamente, que el personal crea que los elementos han sido implementados, que el personal entienda la relevancia de la cultura antisoborno, que conozca cuáles son los valores de la organización, los valores para la gestión antisoborno, el rol y los objetivos del sistema de gestión antisoborno, especialmente la política antisoborno y los procedimientos relacionados y la función antisoborno. Son algunos evidencias de cómo yo puedo tener evidencia sobre esta cultura antisoborno. La cláusula 831, conflicto de interés,
se ha agregado, ¿no? O se ha modificado el requisito B que hablaba sobre que este es algo nuevo, ¿ya? Cuando un gerente en una función de compras tiene interés financiero en un proveedor y también cuando un director de una organización que tiene un rol no ejecutivo o un miembro de la alta dirección tiene intereses personales, ¿no? Legítimos u ocultos en una posición o una organización competidora o una organización que podría adquirir la organización. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, que yo soy parte de una empresa, no soy gerente de finanzas en una empresa y yo tengo que hacer un proyecto, ¿no? Y justamente tengo de repente, la empresa donde trabaja mi esposa, ¿no? Está justo concursando para este proyecto. Ahí yo podría, como gerente de finanzas, entre comillas, a aprobar ese, ese, ese proyecto o ese proveedor, pero ahí yo estaría incumpliendo en el tema de conflicto de interés, porque tengo un cargo alto en la organización, ¿no? Y por un tema de conflicto de interés no debería participar ese proveedor, porque ese proveedor es donde trabaja, ¿no? Justamente la esposa del gerente de finanzas. Es un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Y se ha agregado también a este requisito, perdón, a este anexo, eh, el anexo A833, que indica estos deben ser revisados al menos una vez al año para asegurar que sigan siendo pertinentes y actualizados. Es decir, que los conflictos de intereses, ¿no? Se revisen de manera anual. Y por último, tenemos que se ha agregado a los controles financieros y los controles financieros antisoborno bien diseñados actúan como controles y equilibrios para disuadir el comportamiento indebido al aumentar la probabilidad de detención y capturar información para permitir la investigación. Muy bien, entonces, antes vamos a hablar un poquito sobre los pasos para seguir para la actualización de manera rápida. Primer paso es comunicar y capacitar al personal sobre los cambios, ¿no? De la norma ISO 37001 en su versión 2025. El segundo paso es definir un plan de acción. Acá vamos a hacer un proceso para la migración. Vamos a hacer un GAN, no de actividades, para necesitamos para cubrir esa brecha del 2016 al 2025. En el paso 3 vamos a implementar estos cambios establecidos en el plan de acción de la migración. Y en el paso 4 vamos a ejecutar una auditoría interna a todo el sistema de gestión ambiental. Y el paso 5 vamos a realizar la revisión por la dirección del órgano de gobierno y la función antisoborno. Y con esto ya estamos preparados para el proceso de certificación o recertificación en cuanto a la norma ISO 37001 en su versión 2025. Muy bien. Acá nos comenta Néstor, ¿cómo podemos tener una cultura antisoborno? Yo lo había comentado. Podemos justamente hacer énfasis a los valores del sistema de gestión antisoborno, ¿no? La norma 37001 nos inculca ciertos valores que debemos tener, el valor de integridad, el valor de honestidad, el valor de cumplimiento, ¿no? Son algunos valores que tenemos que reforzar y tener dentro de la organización. Tenemos que hacerlos parte de nuestro ADN de la organización. Con ello, ¿no? Y junto con el liderazgo, tanto del órgano de gobierno, la alta dirección y los directores, ¿no? Con respecto al cumplimiento de las políticas, objetivos y procedimientos de la gestión antisoborno, se va a crear una cultura de antisoborno por parte de la organización. Muy bien. Entonces, antes de pasar de repente a una rueda de preguntas que quieran ustedes, vamos a hacer este taller de Kahoot.
por favor, todos ingresemos a esta plataforma. Voy a ver si les puedo pasar por acá por el chat un momentito. Participen de este Kahoot, es muy interesante, por favor, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Se lo estoy pasando por el chat, ¿ya? Para que por favor puedan ingresar. Y ahorita lo proyecto. A ver, acá. A ver, voy a proyectarlo. A ver, por favor, ingresen a este Kahoot. ¿Sí se ve en mi pantalla? Sí. A ver, Aún no, ingeniero, todavía. a ver. Un Parecer está. minutito para que, sí, para que puedan ingresar. ¿Ya? Si, por ejemplo, se les pasó algo porque fue muy rápido, porque realmente es un webinar es de un tiempo muy corto, al desarrollar este Kahoot van a entender los cambios principales de la norma. ¿Ya? Solamente el Kahoot es relacionado a los cambios, no hay nada más. Son 13 preguntas. Por favor, ingresen. Nada más voy a dar un minuto para que puedan ingresar y con los que ingresen hacemos este taller o este Kahoot. Minuto. Están ingresando, me avisan por favor, porque una vez que le dé empezar ya no pueden ingresar, ¿ya? ¿Alguien más va a ingresar, por favor? Antes, si no, para esperarlo. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a arrancar. Jorge, Jocelyn. Por favor, me comentan si alguien más va a ingresar al Kahoot para esperarlo o ya le doy por iniciar. Ya, vamos a iniciar, ¿ya? Con los que están. Por favor, atentos. Yo le voy a leer solamente la pregunta y ustedes contestan, ¿ya? Una respuesta que puede ser o verdadero y falso o puede ser eh, una de las alternativas que se presenten, ¿ya? Recuerden que es importante que la pregunta esté bien contestada y la rapidez con contestar. Muy bien, vamos. 3, 2, 1, empezamos. Hace referencia a los valores, la ética y el comportamiento en la organización moldean las normas que respaldan el sistema de gestión antisoborno. Correcto. Cultura antisoborno. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Muy bien. Vamos por la siguiente pregunta.
se refiere a cuando un interés personal u organizacional compromete la imparcialidad, cumplir responsabilidades. Conflicto de interés. Correcto, esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien, tenemos un cambio en nuestro marcador. Muy bien. Pregunta 3. La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente para el sistema de gestión antisoborno. ¿Verdadero o falso? Verdadero, totalmente verdadero, ¿no? Y es un cambio de la norma versión 2025, es correcto. La organización debe desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en los niveles altos de la organización. Vean bien, la respuesta es falsa. ¿Por qué será falsa? Si nosotros revisamos, ¿no? La cláusula específicamente de cultura antisoborno, nos indica, ¿no? Que la organización debe desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en todos los niveles dentro de la organización, no solamente en los niveles altos. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Muy bien. Muy bien, Néstor, Dayana, Catherine. Pregunta 5. El órgano de gobierno, la alta dirección y las gerencias deben mostrar un compromiso constante y visible con los estándares de conducta. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Es correcto, verdadero. Muy bien. Pregunta 6. ¿Es responsabilidad de la función antisoborno? Muy bien. La función antisoborno, que antiguamente era función de cumplimiento sin soborno, no ha cambiado sus responsabilidades siguen siendo las mismas. Lo único que ha cambiado el orden de sus responsabilidades, pero siguen siendo las mismas. ¿Cuáles son? Informar sobre el desempeño del sistema de gestión al órgano de gobierno y a la alta dirección, supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión y brindar asesoría y orientación al personal y partes interesadas. Esto creo que sí he agregado, partes interesadas sobre el sistema de gestión antisoborno. Por lo tanto, la respuesta es todas las anteriores. Muy bien, pregunta 7. Los cambios en el sistema de gestión antisoborno deben realizarse de manera planificada. ¿Verdadero o falso? Correcto, verdadero. Es un requisito, es el requisito 6.3. Pregunta 8. La organización debe informar al personal sobre la necesidad de reportar conflictos de intereses reales o potenciales. ¿Verdadero o falso? Verdadero, totalmente verdadero. Está en la cláusula 7222, contratación de empleados, ¿no? El inciso E. Pregunta 9. Se debe asegurar que todas las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de... Correcto, ¿no es cierto? Los procedimientos antisoborno y el sistema de gestión antisoborno, así como su cumplimiento, los beneficios de reportar posibles sobornos y cómo y a quién reportar cualquier inquietud. Es correcto. Pregunta 10.
Marque qué información documentada para el sistema de gestión ambiental debe ser mantenida. Muy bien. Y justamente son esa información documentada y son los nuevos procedimientos que nos está pidiendo la norma 37001 versión 2025, el programa de toma de conciencia de personal, los procedimientos y contenido de la formación para el personal, procedimientos y contenido de formación para los socios de negocio. Por lo tanto, la respuesta correcta es todas las anteriores. Muy bien. Vamos por la pregunta 11. La organización debe controlar los procesos, productos o servicios externos relevantes para el sistema de gestión antisoborno. Totalmente verdadero, es correcto. Eso está en la cláusula 8.1, planificación y control operacional. Pregunta 12. Se debe implementar controles no financieros que gestionen el riesgo de soborno en áreas como fusiones y adquisiciones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, es verdadero, correcto. Pregunta 13 y última pregunta. La revisión por la dirección debe considerar los cambios relevantes a las necesidades expectativas de las partes interesadas para el sistema de gestión ambiental. ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto, verdadero. Vamos a ver nuestro marcador final. Ahí acabó. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a ver nuestro podio. Tenemos a Katherine, tenemos a Dayana, a Néstor, muy bien, muy bien, y a Sandra y a Hirai. Muy bien, chicos. Bien. Ahora sí, eh, vamos a ver si tienen algún tipo de consulta, comentarles un poquito mientras que se animan a hacer algún tipo de consulta. Estamos próximos a lanzar el curso especializado en la norma 37001, ¿ya? Justamente vamos a revisar vamos a ver los requisitos de la norma ISO 37001 en la versión 2025 y vamos a ver la implementación de esta norma. Muy bien, seguro, Patricia nos va a dar mayor detalle referente a este curso de especialización que vamos a lanzar en las próximas semanas. Bien, ingeniero Hurtado, muchas gracias por la ponencia. Yo me he divertido bastante, aunque no, no estuve dentro de los 5 primeros lugares, pero sí bastante dinámica el juego, ¿no? Al final de su ponencia. Bien, bueno, como en todo webinar, siempre el recurso más crítico pues es el tiempo, ¿no? Nos hubiera gustado extender todo esto, pero nuestro tiempo es limitado. ¿No? Entonces es por ello que Soler te ha preparado un curso completo en antisoborno, ISO 37001, versión 2025, que incluye la ley 3424 y auditor interno, ¿no? Para todos los que estén interesados, así como yo, en aprender pausadamente cada uno de los requisitos de la norma 37001, la ley 3424 y formarse como auditores internos, ¿no? Y también como estos nuevos requisitos de la 37001 se deben implementar en sistemas de gestión ya existentes o en sistemas de gestión que se van a implementar por primera vez. ¿Sí? Entonces quiero comentarles un poquito de este curso de especialización que hemos diseñado, el cual es completo. A ver,
Esto va dirigido para todo aquel que es responsable de sistemas de gestión antisoborno, anticorrupción, los que son también auditores internos y externos, consultores, asesores, gestores de cumplimiento en riesgos y organizaciones que están certificadas o que están en proceso de certificación, y a todo aquel profesional que quiere elevar sus competencias en antisoborno, quieren postular a ocupar puestos ya sea en organizaciones públicas o privadas. ¿Sí? Este curso completo consta de 3 módulos. El primer módulo básicamente es toda la interpretación e implementación de la norma 37001 en la versión 2025. El segundo módulo va a abarcar la ley 30424 y el tercer módulo es el de auditor interno. En el módulo 1, ¿qué se va a revisar? Se va a revisar a detalle toda la norma, ¿no? Desde los primeros numerales, se va a analizar, interpretar cada uno de los requisitos, ¿no? Y se van a dar pautas de cómo estos requisitos se deben implementar en las organizaciones. Además que van a haber talleres interactivos, así como el que nos acaba de brindar el ingeniero Hurtado. En el módulo 2, perdón, el primer módulo, el módulo 1 consta de 12 horas. El módulo 2 es referente a la implementación y funcionamiento del modelo de prevención según la ley 30424, su reglamento y modificatorias. Este módulo dura 3 horas y aquí se van a abarcar pues las definiciones que nos presenta la ley. Se van a ver supuestos en los cuales la persona jurídica podrá ser investigada en el marco de esta ley 30424, cómo esta ley se debe implementar y cómo debe funcionar dentro de un modelo de prevención. Em, Luego también se va a ver la debida diligencia. Y en el tercer módulo es la formación de auditor interno ISO 37001. Este módulo dura 15 horas y pues aquí se va a revisar todos los términos y definiciones que nos presenta la ISO 19011, que es la norma de referencia para auditorías internas. Se van a revisar también los tipos de auditorías, los principios de auditoría, cómo elaborar un programa de auditoría, cómo planificar las auditorías internas dentro de una organización, en la preparación previa de las auditorías internas, cómo ejecutar estas auditorías previamente planificadas, cuál es el contenido básico que debe tener un informe de auditoría interna, cómo se debe hacer seguimiento a las no conformidades producto de una auditoría interna. Además, también se van a revisar las competencias y la evaluación que se debe tener para calificar a los auditores internos, según la 19011. Y también van a haber talleres en los cuales pues se va a hacer el role play, ¿no? Que eso es para generar habilidades como auditores internos. Este curso tiene dos principales objetivos. El primero es brindarle a los estudiantes los conocimientos teóricos, el análisis de cada uno de los requisitos de la ISO 37001, de la ley 3424, reglamento y modificatorias, y toda la parte teórica de auditorías internas. Y el segundo objetivo es desarrollar las habilidades necesarias, ¿no? Para que nosotros los estudiantes podamos implementar, mantener y realizar auditorías internas 37001 en organizaciones ya sea públicas o privadas. En cuanto a los expositores, pues va a estar presente el ingeniero Javier Hurtado, quien ha tenido la amabilidad de brindarnos este webinar gratuito el día de hoy para todos nosotros. Y también nos acompaña el ingeniero Aldo Sarmiento. Él estuvo a cargo de la primera charla gratuita que fue el 13 de mayo. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las fechas, el primer módulo, que es de la interpretación e implementación de la ISO 37001, inicia este 10 de junio. Son 4 fechas, 10, 12, 17 y 19 de junio. Los horarios para todos los módulos es de 7 de la noche a 10 de la noche. El ingeniero Javier Hurtado va a estar a cargo del módulo 1,
y módulo 2, ¿no? Él nos va a acompañar con 15 horas de clase. El módulo 2 inicia el 24 de junio, también de 7 a 10 de la noche, y el módulo 3, que es de 15 horas, auditor interno ISO 37001, está a cargo del ingeniero Aldo Sarmiento y este módulo tiene 5 fechas. Inicia el 1 de julio y termina el 15 de julio, también de 7 a 10 de la noche. Este curso es virtual y va a ser grabado. En cuanto a la inversión, el módulo 1 y módulo 2 está cotizado en 350 soles porque son 15 horas de aprendizaje, 15 horas cronológicas, no 15 horas académicas, ¿no? Las horas cronológicas son de 60 minutos, las académicas pues de 45, ¿no? En este caso son 15 horas cronológicas. Y el módulo 3, auditor interno, de 15 horas está cotizado en 400 soles. ¿No? Haciendo un total los 3 módulos de 750 soles. Este curso ya Solertia lo ha lanzado la quincena de mayo y bueno, por ahí tiene un descuento por pronto pago, pero el día de hoy estamos ofreciéndole a todos los que estén interesados en llevar este curso completo de especialización en antisoborno al precio de prelanzamiento que hemos estado manejando, ¿no? La quincena de mayo cuando este curso se ha lanzado, ¿no? El precio es de 550 soles por 30 horas de clase, 3 módulos a cargo de 3 profesionales con trayectoria en esta norma en ISO 37001. ¿Sí? Se estarían ahorrando más o menos unos 200 soles con este precio promocional que estamos ofreciéndoles el día de hoy. Para todos los que estén interesados en separar su vacante, registrarse en un enlace que les voy a pasar en unos minutos en el chat, o también nos pueden escribir, ya sea a Pablo o a mí, indicándonos que están interesados en matricularse en el curso, ¿no? Y luego realizar la transferencia, ¿no? A la cuenta de Avantia. Esta cuenta es de Avantia porque es una alianza entre Solertia y Avantia. ¿Sí? Les voy a colocar por el chat, para todos los que estén interesados, les voy a colocar el enlace para que se inscriban y ya nosotros estaremos tomando contacto con ustedes sobre este curso, ¿sí? Para los que deseen de repente por ahí algún tipo de fraccionamiento sin interés adicional, pues igual nos escriben, se matriculan y nos escriben, ¿no? Pues vamos a otorgar también facilidades de pago. ¿Sí? Las clases son en vivo con grabaciones y los que no puedan asistir en las fechas de clase, pues lo pueden revisar con calma posteriormente, ¿no? Cada módulo, al término de cada módulo se va a tomar un examen, ¿no? Y eso al final va a reflejarse en su certificado. Bien, eso sería todo por mi parte. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna consulta para el ingeniero Hurtado o respecto a este curso de actualización profesional completo que ha lanzado Solertia, pues nos lo hace saber o de repente también, si le es más factible, nos escriben al WhatsApp. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias con todos, ¿no? Solamente para responder una consulta que nos haya indicado Lindsay, ¿no? El plazo establecido para migrar, como todas las normas y sistemas de gestión, es de 3 años, ¿ya? Con fecha máxima el 28 de febrero del 2028, sería la fecha máxima. Es decir, ya, ya no debería, inclusive deberían ser 6 meses antes, ¿no? Eh, para evitar cualquier tipo de cambio por parte de la casa certificadora, ¿ya? Máximo 3 años, máximo, es la fecha máxima. Muy bien.
Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias con todos y espero verlos en el curso de especialización en el sistema de gestión antisoborno. Ahí tenemos varios talleres así de manera lúdica, no específicamente para ver el tema de la implementación de esta norma. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias con todos. Bien, muchas gracias, ingeniero Hurtado, y muy buenas noches para todos. Gracias.